Chicos, hoy tenemos una interesante presentación de conferencia especial. Vamos a ver si doña Georgina nos pone Georgina es la que nos acompaña hoy, nos pone la camarita. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, se escucha perfectamente. Chicos, nos acompaña hoy en conferencia especial la antropóloga Georgina Pacheco Revilla. Ella es antropóloga forense encargada de la unidad de antropología forense de la sección de patología forense y nos va a hacer una pequeña presentación sobre el análisis que se le hace a una osamenta encontrada en superficies para determinar tanto su procedencia como algunos detalles como causas de muerte, entre otras. Cuando guste, doña Georgina, puede empezar su exposición. Perfecto, buenos días. Gracias por la invitación para hacer esta pequeña presentación. Bueno, mi nombre es Georgina Pacheco Revilla, yo soy la antropóloga forense del organismo de investigación judicial en lo que es la unidad de antropología forense. Bueno, en realidad explicar un poquito, primero qué es la antropología forense para que se entienda. La antropología forense es la aplicación de diferentes métodos y técnicas que se utilizan en antropología social, en arqueología y en antropología física para lo que es la búsqueda y rescate de cuerpos o de restos humanos en contextos judiciales. Entonces, en realidad es para ayudar a la investigación judicial. La antropología forense conlleva varias etapas. Una de ellas es la investigación preliminar, todo lo que esté relacionado con el contexto de la investigación que se está realizando, con el contexto del caso. La segunda es lo que nosotros llamamos arqueología forense, que esa es precisamente el trabajo que se hace en el campo. Entonces, aplicar técnicas de la arqueología pura, de la arqueología científica, pero en un contexto legal. Ahí es donde se hace ya sea levantamiento de restos humanos que estén en superficie, en este caso restos óseos, o también de restos humanos que están enterrados. Entonces se hace todo el proceso de exhumación. Una vez que ya se hace este proceso de levantamiento de los restos, de todas las evidencias que están asociadas a los restos de una manera científica, de una manera que se va haciendo etapa por etapa, como lo dicta la arqueología forense, se hace el embalaje de los restos y se traen al laboratorio de la sección de patología forense. Una vez que los restos ingresan aquí al laboratorio de patología forense, el caso se ve en conjunto con un médico forense y con la antropóloga forense, que en este caso sería yo. Ya cuando los restos están aquí en el laboratorio, entonces primero se realiza un proceso de limpieza. Eso es lo primero que se hace, ya sea que vengan con tejido o no vengan con tejido, si vienen sucios, con tierra, con barro. Entonces primero se hace una limpieza para luego poder tener un mejor análisis de los huesos. Ahora, hay restos que vienen completamente esqueletizados y otros, como les comentaba, que pueden venir con tejido. El proceso de limpieza con tejido tarda un poquito más porque hay que hacer esa remoción para ya poderlos analizar de manera adecuada, solamente los restos esqueléticos. Cuando vienen completamente esqueletizados, entonces, dependiendo del estado en el que lleguen, se pueden limpiar con un cepillito y agua, por ejemplo, para quitar tierra, etc. Ahora, ¿qué análisis realizamos una vez que tenemos los restos óseos humanos? Pues primero es realizar un inventario para ver cuál es el número mínimo de individuos, así es como se llama. Entonces es un inventario para ver qué huesos y cuántos huesos tenemos, ya sea de un individuo o de varios individuos. La lateralidad, si es hueso derecho, si es izquierdo, etc. Una vez que hacemos el inventario, después realizamos lo que se llama una estimación del perfil biológico de la persona. En el perfil biológico lo que se trata de hacer es una estimación del sexo de la persona, una estimación de la edad de la persona, de la estatura de la persona y también lo que son patologías o anomalías que se puedan presentar en los restos óseos y todos los traumas también que se puedan observar en los restos óseos. Eso es muy importante, saber que la antropología forense lo que estudia son restos óseos. El tejido blando
se hace en conjunto con el médico, pero el antropólogo forense estudia específicamente lo que son los tejidos óseos, el resto óseo. Entonces, para esta estimación del perfil biológico, se hace un análisis morfológico, es decir, la forma, el tamaño, la estructura que tenga el hueso para poder estimar lo que es el sexo. Para la estimación del sexo se utiliza mucho lo que es el cráneo, lo que es pelvis. Tanto hombres como mujeres tenemos características muy específicas, entonces esas características son las que se analizan para poder hacer esta estimación, si ese esqueleto, si esos restos óseos pertenecen a un hombre o a una mujer. También se hace la estimación de la edad, entonces se trata de estimar un rango de edad. No es posible decir la edad exacta de una persona, entonces lo que se hace es un estimado, un rango. Si es adulto o subadulto, por ejemplo, se toman en cuenta lo que son las fusiones óseas. Conforme nosotros vamos creciendo, se van realizando fusiones en diferentes partes del esqueleto que tienen una edad muy fija, muy determinada, entonces uno puede analizar esa fusión y puede estimar ese rango de edad. También ya cuando se es adulto, se utilizan diferentes partes del esqueleto para poder estimar este rango por un desgaste que se genera, que es un desgaste natural del esqueleto, de diferentes partes del esqueleto. Entonces se hace ese análisis del desgaste y se estima el rango de edad. ¿Para qué nos sirve, por ejemplo, lo que es la estimación del sexo y la estimación del rango de edad? Porque muchas veces llegan personas que no están identificadas, no se conoce nada sobre ellas, entonces poder saber ya si es hombre, si es mujer, en qué rango de edad pertenece, eso ayuda a los investigadores a continuar con la investigación y poder definir quiénes pueden ser los prospectos de ese individuo que tenemos nosotros en el laboratorio. También se hace la estimación de la estatura. Aquí podemos utilizar huesos largos, si es que contamos con huesos largos, y también se da un rango de estatura para esa persona. ¿Qué más realizamos con esto? Bueno, se realizan análisis de patologías o de variabilidades que pueda tener esa persona en el esqueleto, patologías que quizás tuvo en vida, o lo que llamamos nosotros traumas antemortem, que se quebró, entonces tiene una fractura en la clavícula derecha, entonces los familiares dicen, sí, esta persona tuvo una fractura a sus 15 años, entonces quizás uno con el esqueleto, con el individuo, puede observar que tiene un callo óseo en la clavícula derecha y eso nos puede ayudar a la investigación y a la identificación de la persona. Después se hacen análisis de traumas que sucedieron alrededor de la muerte de esta persona, que están en los momentos que ayudan a resolver o a interpretar qué fue lo que le sucedió a la persona en los momentos antes o después de la muerte. Entonces tenemos traumas de fracturas, tenemos traumas ya sean por orificios de bala, ya sea el trauma contundente, que puede ser que haya sido una caída, que haya sido por un golpe que le propiciaron. Entonces, poder analizar esto, cómo fue que se generó ese trauma, qué lo pudo haber generado también, con qué herramienta, por ejemplo, cortes. Cuando hablamos de personas descuartizadas, se hace un análisis del corte para determinar qué herramienta pudo haber producido ese corte. Eso ayuda a los investigadores, por ejemplo, cuando tienen que hacer un allanamiento, saber qué herramientas buscar. No es lo mismo una marca que puede dejar una sierra o una marca que puede dejar un machete, por ejemplo. Entonces, ¿cómo buscar debido al análisis de esos traumas y qué mecanismos lo pudieron haber producido ese trauma? También se hacen los análisis de lo que son los factores que influyeron en cómo nosotros observamos ese esqueleto o esos restos humanos al momento del análisis. Si estaba enterrado, el proceso de descomposición no es lo mismo a los restos que están en superficie. Si, por ejemplo, lo enterraron con ropa o sin ropa, si estaba expuesto al sol, si quizás hubo animales carroñeros que también pudieron comer parte de los restos. Entonces, todos estos factores van a influir en el estado en el que se encuentren los huesos. A esto nosotros le llamamos factores tafonómicos. Entonces, es un análisis de estos factores para poder determinar qué le sucedió al cuerpo, qué le sucedió a este individuo desde que empezó su proceso de descomposición hasta que nosotros lo tenemos en el análisis. Entonces son informaciones o son factores que nos van a ayudar también a determinar o estimar lo que nosotros llamamos el intervalo post-mortem. ¿Cuánto tiempo tuvo ese cuerpo o ese individuo de estar ahí hasta que nosotros realizamos el análisis? Por eso influyen tantos factores, el clima.
No es lo mismo un clima seco que un clima húmedo. Incluso en la misma tierra, el pH de la tierra también puede facilitar o más bien puede hacer o ralentizar el proceso de descomposición de un cuerpo. Entonces, todos estos factores son muy importantes a la hora de poder estimar este intervalo post-mortem, tomando en cuenta estos factores económicos. ¿Por qué toda esta información es relativa e importante? Porque al no tener un tejido blando, a los médicos no poder obtener información por medio del tejido, la única información que tenemos es lo que se ve y lo que nosotros obtenemos de los restos óseos, de los huesos. Entonces, hacer un análisis adecuado, tomar en cuenta todos estos factores taxonómicos, los traumas, el perfil biológico, nos da una información más precisa para continuar con la investigación en caso de que no se tenga una persona, en el caso que sea una persona no identificada, o en el caso de que sepamos quién es la persona, pero por ejemplo tenga ciertos traumas que requieren un mejor análisis y que por medio del tejido no se puede obtener ese análisis. Entonces, la antropología forense lo que ayuda es toda la información que se vea reflejada en los restos óseos que puedan ayudar a continuar y a mejorar la investigación en los contextos en los que se encuentre la persona, el cuerpo o el esqueleto. Creo que esa es una explicación resumida de lo que hacemos aquí en el laboratorio en la unidad de antropología forense. No sé si tienen alguna consulta. Muy bien, chicos, me levantan la manita los que quieren hacer una consulta y recordar que la doctora no puede hablar de ningún caso específico. Entonces la pregunta tendría que ser muy general. Sinita. Hernández Repretel puede hacer su consulta. Sí, doña Yorina, bueno, en el caso, usted habla de restos óseos hallados. ¿Cuánto tiempo puede haber pasado para que, en este caso, digamos, un cuerpo ya no tenga lo que es materia o cobertura, por decirlo así, que sea solo el hueso? Se estima que puede tener de tiempo transcurrido para que esto sea así. Para encontrar restos completamente esqueletizados hay muchísimas variantes y muchísimos factores que entran en juego. Por ejemplo, eso, si son restos que están en superficie, va a ser más rápido el proceso de esqueletización, así son restos que van a estar enterrados. Y si están en superficie, usualmente es más rápido cuando hay un clima caliente, cuando la temperatura es más caliente. Por ejemplo, cuando el clima es muy seco, a veces el tejido tarda más y entra en otro proceso que es como de corificación, que más bien se pone como cuero en lugar de deshacerse completamente el tejido, como en casos de climas húmedos. Entonces, en realidad, va a depender mucho de diferentes factores. A mí me han tocado casos de todo tipo en los cuales empieza el proceso de esqueletización y apenas tienen 3 meses, o ya están casi que esqueletizados y tienen 2 semanas. Entonces, varía mucho del lugar en el cual se encuentren los huesos, si hay carroñeros o no. También, si hay carroñeros, va a ser más rápido el proceso de esqueletización. Si el cuerpo tiene algún trauma, entonces ya tiene alguna herida abierta, el proceso de descomposición va a ser más rápido por medio de esa herida abierta a que si no tiene ninguna herida. Entonces, en realidad, es muy difícil en un país, incluso como Costa Rica, que tiene tantos microclimas, poder especificar un tiempo promedio. Cuando están enterrados es un poco más fácil porque no hay nada que esté influyendo en ese proceso de descomposición, excepto quizás el pH del suelo, o si tenía ropa o no, etc. Entonces es un poco más fácil. Pero cuando están en superficie es muy difícil por la cantidad de factores que pueden estar influyendo. Por eso es importante tomar en cuenta todas las condiciones en las que se encuentra. Si tenía sombra, si no, si estaba expuesto al sol, si no estaba expuesto al sol, si había animales carroñeros o no. Cada caso va a ser muy específico. Ahora, ¿tienen un estimado, digamos, en el caso suyo, cuántos casos son en los que intervienen o que encuentran así, lo que es ya víctimas en estado esquelético? Un estimado, bueno, también depende mucho en la época del año. Hay épocas en las que hay más restos esqueletizados. Cuando empieza época lluviosa hay más casos para antropología forense. Y depende mucho del lugar también.
por eso, del clima. El clima tiene muchísimo que ver. Entonces, un estimado, pues hay un estimado de la cantidad de casos que veo yo aquí en la unidad de antropología forense, que cada año va subiendo esa cantidad de casos. Entonces, pongámosle que alrededor de unos 30 casos al año pueden, que estén esqueletizados, ¿verdad? O también están los casos de personas que vienen sin identificación, desconocidas, entonces se requiere de antropología forense para ayudar con ese perfil biológico. Ah, ok, comprendo. ¿Y hay alguna zona de donde más provengan este tipo de casos o que ustedes tengan que intervenir más o no es tan o es tan generalizado a nivel nacional? Estamos por todo lado, en todo el país. Perfecto. Muchas gracias. Listo, Hernán. Le damos la palabra a Joel de CR Hoy. Hola, buenos días. Buenos días. A mí me gustaría consultar, ahora usted decía que año con año ha aumentado la cantidad de casos que deben atender. Estamos hablando, o más bien la consulta va enfocada si esa evolución del crimen también ha tenido un impacto en la unidad con respecto a los casos de más personas que aparecen enterradas. Esa evolución, ¿cómo ha sido en los últimos años? ¿Que ha habido un aumento muy marcado o es leve? ¿Cómo ha sido esa evolución de los últimos años? Bueno, tiene mucho que ver también en lo que es la creación de la unidad de antropología forense, porque en sí la creación, yo ya tengo 10 años para trabajar para el OIJ, pero se empezó como consultorías. Es hasta el 2016 que ya yo estoy en el Poder Judicial en tiempo completo. Entonces, al estar yo aquí tiempo completo, hay una mejora en la atención y en casos que requieran antropología forense. Entonces, se trabaja muy en conjunto con los médicos en sala de autopsias, lo cual aumenta el número de casos que los médicos quieren en los que yo participe. Y también al estar yo presente, hay más casos que se requieren para hacer el trabajo de campo, como dice usted, restos que estén enterrados, entonces yo voy y ayudo con el proceso de exhumación. No quiere decir, bueno, sí también ha habido un aumento en la criminalidad y quizás en el tipo de crimen, que hay crímenes más violentos, entonces hay traumas que requieren un análisis más detallado y por eso ahí entro yo y ahí entra la unidad de antropología forense. Hay también muchos casos en los cuales se entierran a las personas para poder borrar cualquier evidencia, entonces para hacer las exhumaciones, ahí también entro yo. Entonces creo que quizás es también que hay una presencia continua de antropología forense, entonces hay más ayuda en antropología forense, hay aumento en mis casos porque me piden más ayuda, entonces creo que va por ahí. La criminalidad va variando y hay diferentes modas que se dan. Un año quizás los queman, otro año los entierran, entonces hay como modas de criminalidad y esos son los casos que se van dando a través del tiempo. Y ahorita, este año, ¿cuál sería esa moda que usted ha visto, digamos, cuál es la tendencia? Y también si llegan a existir casos o en qué casos definitivamente no se puede hacer nada y no se logra identificar la persona o determinar las causas de muerte. Este año hay de todo, entonces hay como una moda específica. Sí existen casos en los cuales quizás viene una persona sin identificación, una persona no identificada, en la cual se le puede sacar un perfil biológico, se pueden sacar traumas, pero nunca nadie llegó a reclamarla. No hay familiares con los cuales poder hacer un análisis de ADN. Entonces, muchas veces el cuerpo queda ahí o el esqueleto queda ahí y nunca es reclamado por nadie. Entonces, se dan esos casos. Hay otros casos en los cuales quizás se sabe quién es la persona, se hace el análisis, no hay nada de tejido, está completamente esqueletizado el cuerpo, pero quizás no tenemos traumas suficientes que nos puedan dar información para una causa de muerte. Eso es un punto muy importante que se me olvidó decir anteriormente. El antropólogo forense no determina la causa de muerte, eso lo hace el médico. El antropólogo forense brinda información de todos los traumas que se observan y mecanismos, y el médico con esa información y quizás con otra información de otros análisis de toxicología, de odontología, etcétera, puede él ya reunir toda
toda la información y todo el contexto pertinente para determinar la causa de muerte. Entonces, muchas veces se tienen traumas, pero quizás no son traumas que puedan causar esa muerte, y entonces nunca se llega a determinar, que eso también sucede, no hay causa de muerte determinada. Y aunque tengamos todo el esqueleto, a veces no se puede llegar a esas conclusiones. Ok, muchas gracias. Un gusto. Parece que Silvia Coto de La Teja no tiene buen sonido, entonces me pide que le haga esta consulta. Dice que si hay huesos que permiten con mayor facilidad la extracción de un ADN. Sí, los restos esqueléticos cuando llegan al laboratorio, algunos están en mejores condiciones que otros. Hay restos que vienen muy deteriorados y entonces es muy difícil poder sacar muestras para el análisis de ADN. Por ejemplo, restos quemados también es muy difícil llegar a poder sacar esas muestras para ADN. Restos que quizás tienen muchísimos años de estar enterrados, pueden tener 10, 15, 20 años de estar enterrados y quizás el deterioro ya es tanto que no hay manera de poder sacar ninguna muestra. Pero por lo general, si un hueso se encuentra en una condición favorable, se puede sacar una muestra. Depende mucho también qué huesos se tengan para cada caso. Tiene, no sé, una costilla, es muy difícil sacar ADN solo de una costilla para poder tener esa muestra, pero si se cuenta con el esqueleto completo, hay diferentes huesos de los cuales se puede accesar esa muestra para ADN. Pero sí, hay factores que influyen en la conservación o en el deterioro de los restos que pueden ayudar o no a poder sacar una muestra de ADN. Listo, Silvita. También Rodrigo del 42, que no tiene buen sonido, nos pide que le consultemos qué hace que una prueba sea más rápida que otra, qué hace que en algunos casos se duren 2 meses y en otras se dure 6 meses o más. Bueno, ahí tengo una consulta yo, es una prueba está hablando de prueba de ADN o de análisis de antropología forense. Ay, no le escucho, doña Cinia. No la escucho. Me quedé sin su sonido. Ahí me escucha, sí. Ahora sí. Él pregunta básicamente de la osamenta, de Okay. qué hace que sea más rápido un análisis. Ok, perfecto. Cuando se hace un análisis, bueno, depende si llega con tejido o no. Entonces, el proceso de remoción del tejido es un proceso que se le llama maceración. Ese proceso ya puede durar de 1 a 2 semanas, quitarle completamente el tejido a restos óseos para poderlos analizar. Después de que ya tenemos el resto óseo sin ningún tipo de tejido, se hace el análisis. Va a depender qué tipo de análisis se quiere. Si se cuenta con un esqueleto completo, el análisis va a tardar un poquito más. Si se cuenta solo con un hueso, pues obviamente va a ser muchísimo más rápido el análisis y por ende el resultado del informe. Pero va a depender. Si se quiere sacar un perfil biológico, entonces toma en cuenta diferentes puntos y diferentes huesos del esqueleto para estimar este perfil biológico. Si solamente es el análisis de un trauma en específico, entonces también eso pues va a ser más rápido el análisis. En promedio, el análisis en antropología forense no tarda más de 1 mes. Va a depender también si en 1 mes tengo una gran cantidad de casos, porque yo soy la única antropóloga forense, entonces eso también puede generar ahí algún tipo de factor en el tiempo. Pero en promedio tarda de 3 semanas a 1 mes el informe que yo entrego de antropología forense. Ahora, este informe que yo entrego de antropología forense se lo entrego al médico que está encargado del caso, que también toma en cuenta otros análisis que se le puedan realizar para dar un dictamen médico, para dar conclusiones del punto de vista médico-legal. Entonces, lo que hace la unidad de antropología forense es entregarle este informe al médico para que logre obtener la información necesaria para realizar el dictamen. Doña Cinia.
estoy. Es que me dice Rodrigo del 42 que si se puede saber en ambos casos. Yo les dije que del ADN usted no tiene mayor... Ahí, ¿me escucha? Sí, la escucho. Que si puede ser en ambos casos, o sea, la explicación en ambos casos del ADN, ya yo le indiqué que no. De ADN es la sección de bioquímica, entonces va a depender de la sección de bioquímica lo que tarden en dar un resultado. Ok. ¿Alguno que tenga alguna otra consulta? Ahí leo en el chat, me parece. Ah, ok, ahí es que se me fue. Dice, aquí. en un cuerpo sin cráneo se podría identificar la causa de muerte. Ok, la causa de muerte, primero, la determina el médico, que eso es muy importante, y la causa de muerte va a depender de las lesiones que se vayan a observar, ya sean con el cuerpo, con el tejido o con los restos óseos. Como les comentaba anteriormente, a veces en restos óseos podemos tener traumas, pero esos traumas no determinan esa causa de muerte. Y si tuviéramos traumas que quizás no teniendo el cráneo, pero hay suficientes traumas en el resto del cuerpo que puedan generar una causa de muerte, se podría, a veces solo con el cráneo, ya solo teniendo el cráneo y no el resto del esqueleto, también se puede saber la causa de muerte si tenemos traumas que puedan originar o que puedan dar esa causa de muerte. Entonces, es a una respuesta repetitiva, me parece, pero importante que cada caso va a ser distinto y cada caso va a depender de muchos factores. Entonces, puede ser que en el resto del esqueleto tengamos la suficiente cantidad de traumas que no tengan una causa de muerte y no necesariamente esté en el cráneo. Puede ser que esté solamente en el cráneo y no en el resto del esqueleto, o que sea un conjunto de traumas que se observen a través de todo el esqueleto que nos puedan dar esa información. Chicos, ¿tienen alguna otra consulta? Yo no puedo ver en el chat, no sé por qué, doctora, no sé si usted ve alguna otra consulta en el chat. No, nada más esa. No sé si tienen alguna otra Chicos, si pregunta. no tienen ninguna otra consulta, finalizamos acá y le damos las gracias a la doctora por su participación. Con mucho gusto. Muchísimas gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego, finalizamos acá.